Las verdaderas parejas son vínculos sagrados que no se pueden romper. Eso es lo que la propia diosa de la luna decretó a toda la especie de los hombres lobo. Pero cuando eres tú quien es rechazada delante de toda la manada, aprendes que ni siquiera los vínculos divinos significan nada frente al orgullo de un alfa. La ceremonia de rechazo debía ser privada, un momento tranquilo entre parejas en el que Lyra aceptaría con elegancia la decisión del Alpha Cad y desaparecería en el olvido como tantas otras mujeres lobo rechazadas antes que ella. Pero Lyra tenía otros planes. De pie en el centro de la gran sala del trono, rodeada por los hombres lobo más poderosos del reino, sintió el vínculo de pareja quemándole el pecho como plata fundida. Todos sus instintos le gritaban que se sometiera, que inclinara la cabeza y aceptara su destino en silencio. En cambio, levantó la barbilla aún más. Yo, Lyra Nightshade, acepto tu rechazo. Alpha Cade Blackthorn, declaró. Su voz resonó entre los pilares de mármol con una claridad sobrenatural. Pero yo te rechazo a ti también. Los suspiros que siguieron se oyeron incluso por encima del crepitar de las hogueras ceremoniales. En 300 años de ley de los hombres lobo, ninguna pareja rechazada se había atrevido a decirle esas palabras a un alfa. Pero Lyra no había terminado. Capítulo 1. El lobo común entre gigantes. 3 días antes, la manada Nightshade no era más que un territorio fronterizo olvidado. El tipo de lugar donde los lobos rechazados y los marginados se reunían, una existencia lejos de las relucientes capitales del reino de los hombres lobo. Lyra había crecido sabiendo exactamente lo que era. Hija de guerreros fracasados, nieta de pícaros, portadora de un linaje tan diluido que su forma de lobo era gris, en lugar de los intensos negros y marrones que marcaban la verdadera nobleza. A sus 22 años, nunca se había transformado en nada más grande que un lobo de tamaño medio, nunca había mostrado ninguna habilidad especial y, desde luego, nunca había esperado llamar la atención de nadie importante, lo que hacía que la llegada de la comitiva real fuera aún más impactante. Han venido para la ceremonia de la piedra lunar, le había susurrado su madre adoptiva, Alina, mientras observaban la procesión de vehículos negros que serpenteaba por su pequeña aldea. El propio rey va a presidir las revelaciones anuales de los vínculos de pareja. LRA había observado desde detrás de la ventana agrietada de la cocina cómo lobos con uniformes impecables salían de vehículos que probablemente costaban más que los ingresos anuales de toda su manada. En el centro de todo, llamando la atención sin siquiera intentarlo, estaba el Alpha Cade Blackthorn. Incluso desde la distancia, Lyra podía sentir algo que se agitaba en su pecho. Una calidez que no tenía nada que ver con el calor del verano y todo que ver con el reconocimiento imposible que susurraba en lo más profundo de su alma. Nate se había reído de lo absurdo que era. Lyra Nightshade, anodina en todos los sentidos, había llegado a ser la alfa más poderosa del reino. La diosa de la luna debía de estar gastándole alguna broma cósmica. Pero cuando Cad giró la cabeza en su dirección al otro lado de la plaza del pueblo, cuando esos ojos gris tormenta se fijaron en los suyos con una intensidad que le hizo flaquear las rodillas, supo que el vínculo era real. Y por la forma en que su expresión pasó inmediatamente del reconocimiento al disgusto, también supo exactamente lo que pensaba al respecto. ¿Un error? Le oyó murmurar a su beta cuando les presentaron esa noche en la cena ceremonial. La diosa de la luna debía de haber cometido un error. LRA pasó los 2 días siguientes observando a Cade interactuar con su manada, viendo el desprecio apenas disimulado en sus ojos. Cada vez que se veía obligado a reconocer su existencia, ella lo veía seducir a las otras hembras sin pareja, lobas con prestigiosos linajes y habilidades impresionantes, que serían compañeras adecuadas para un alfa de su rango. También había observado la forma en que la miraba cuando creía que ella no prestaba atención. El hambre en su mirada cuando el vínculo de pareja se encendía entre ellos. La forma en que sus manos se cerraban en puños cuando ella estaba cerca, como si luchara contra el impulso de alcanzarla. El vínculo era real, la atracción era innegable, pero su orgullo era más fuerte que ambos, lo que los llevó a esta noche. La ceremonia formal de la piedra lunar
en la que todos los vínculos de pareja descubiertos durante la visita del rey serían reconocidos oficialmente o rechazados formalmente. Lyra sabía lo que se avecinaba. Lo había visto en el comportamiento frío y profesional de Cad durante todo el día. Lo había sentido en la forma en que él evitaba mirarla directamente, en la forma en que se había colocado lo más lejos posible de ella durante los rituales previos a la ceremonia. Había acudido a la sala del trono, preparada para aceptar su rechazo con elegancia, para inclinar la cabeza y desaparecer como una buena don nadie. Pero mientras estaba allí de pie, viendo a Kate anunciar su rechazo ante cientos de testigos, observando las sonrisas burlonas en los rostros de los nobles lobos que siempre habían sabido que ella no encajaba allí. Algo dentro de ella se había roto, no su corazón, que llevaba días rompiéndose poco a poco. Su miedo. Por primera vez en su vida, Lyra Nightshade había dejado de preocuparse por lo que la gente pensaba de ella. Y, al parecer, cuando dejabas de preocuparte por encajar, descubrías que tenías mucho más poder del que nadie te había reconocido jamás. Capítulo 2. La falsa esperanza. El silencio que siguió al rechazo de Lyra se extendió como un cable tenso, a punto de romperse. El propio rey Aldrich se quedó paralizado en su trono, con sus antiguos ojos muy abiertos por algo que podría haber sido sorpresa o admiración. Los nobles reunidos miraban entre Lyra y Cade, como si estuvieran viendo un partido de tenis en el que la pelota se hubiera incendiado de repente. El rostro de Cad se había quedado completamente en blanco, con esa peligrosa calma que precede a la sumisión total o a la aniquilación total. Tú, comenzó, con una voz apenas superior a un susurro, no puedes rechazarme. Así no es como funciona esto. Lyra sintió que algo salvaje y temerario se desplegaba en su pecho. Tal vez era el vínculo de pareja que finalmente se rompía. O tal vez eran los 22 años de invisibilidad que finalmente llegaban a un punto de ruptura. En cualquier caso, se encontró sonriendo. De hecho, dijo, volviéndose hacia los antiguos libros de leyes de los hombres lobo que se encontraban en un pedestal cerca del trono del rey. Según los estatutos originales de la diosa de la luna, cualquier vínculo de pareja reconocido por ambas partes puede ser disuelto por cualquiera de ellas. El hecho de que la mayoría de los lobos rechazados decidan no rechazar a su vez no significa que no puedan hacerlo. Una oleada de murmullos recorrió la multitud. Lyra pudo ver a varios de los eruditos de la corte hojeando frenéticamente sus propias copias de los libros de leyes, con expresiones cada vez más sorprendidas. Tiene, tiene razón, tartamudeó el erudito principal, un lobo delgado llamado Marcus, que parecía preferir estar en cualquier otro lugar. La cláusula de rechazo recíproco existe. Simplemente nunca se ha invocado porque nadie ha sido tan tonto como para intentarlo. Kate terminó, con una voz mortalmente tranquila, pero algo había cambiado en la energía de la sala. Lo que había comenzado como un humillante rechazo público era ahora algo completamente diferente. Un desafío legal que ni siquiera el rey podía ignorar. Fascinante, dijo lentamente el rey Aldrich, inclinándose hacia adelante en su trono. Su voz tenía el peso de siglos, y cuando hablaba, todos escuchaban. En 300 años de reinado, nunca he sido testigo de un rechazo recíproco. Dime, joven Solanacia, ¿entiendes lo que acabas de hacer? La recién descubierta valentía de Lyra vaciló ligeramente bajo la intensa mirada del rey, pero se obligó a mantenerse más erguida. He rechazado al lobo que me rechazó, su majestad. Nada más, nada menos, nada más. Katie se acercó y Lyra pudo sentir la furia que irradiaba en oleadas. Acabas de desafiar el orden natural. Los alfas no son rechazados por lobos como yo. Lyra terminó. Tienes razón. Los alfas no suelen ser rechazados por nadie porque la mayoría de los lobos tienen demasiado miedo de usar los derechos que les ha otorgado la diosa. Pero yo no soy como la mayoría de los lobos. La mentira salió con tanta naturalidad que casi se la creyó ella misma. La verdad era que estaba aterrorizada. Su corazón latía con tanta fuerza que estaba segura de que todos los presentes en la sala podían oírlo. Pero también estaba enfadada, más enfadada de lo que había estado nunca en su vida.
y estaba descubriendo que la ira era mucho más útil que el miedo. Esto no tiene precedentes, reflexionó el rey Aldrich, y por primera vez desde que entró en la sala del trono, parecía genuinamente entretenido. Marcus, ¿qué dice la ley sobre los rechazos recíprocos? El erudito jefe carraspeó nerviosamente. Según los textos antiguos, Majestad, cuando ambas partes rechazan formalmente el vínculo de pareja, se crea lo que se denomina un estado de vínculo roto. Se considera que ambos lobos son legalmente libres para buscar otras parejas, sin ninguna obligación hacia su antigua pareja. Interesante. Los ojos del rey brillaron con algo que hizo que los instintos del loba de Lyra se pusieran en alerta. ¿Y qué hay de la compensación? ¿Compensación? Lyra y Kate hablaron al unísono. Oh, sí, sonrió el rey Aldrich, mostrando unos dientes que seguían perfectamente afilados a pesar de su avanzada edad. El estado de vínculo roto requiere que la parte que inició la secuencia de rechazo pague una compensación. Como Alpha Kate habló primero, dejó que la implicación quedara en el aire. El color se desvaneció del rostro de Cad. Majestad, seguramente no lo dice en serio. Los activos de la manada Blackthorn son considerables. Sí, la sonrisa del rey se amplió, lo que hacía que todo esto resultara aún más intrigante. Dígame, señorita Nightshade, ¿está familiarizada con la compensación tradicional por la ruptura de un vínculo de pareja? A Lyra se le secó la boca. Había estado actuando impulsada por la adrenalina y la ira justificada, pero no había pensado más allá del momento de rechazar a Agday. Ni siquiera se le había ocurrido que pudiera haber consecuencias legales, consecuencias que la beneficiaran a ella. Lo sé, Majestad, no estoy familiarizada con los detalles. La parte rechazada tiene derecho a reclamar una compensación equivalente a su estatus. Marcus leyó su libro, y su voz se hizo más fuerte al encontrarse en un territorio legal que le era familiar. Esto significa que si un alfa rechaza a una pareja, y ésta le rechaza a su vez, la parte rechazada obtiene el derecho a reclamar el estatus de alfa y un territorio equivalente al que habría obtenido a través del vínculo de pareja. La sala del trono estalló en susurros de sorpresa. Lyra sintió que le fallaban las rodillas al comprender todas las implicaciones. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella. Quiero decir, dijo el rey Aldrich, con sus antiguos ojos brillando con picardía, que tú, Lyra Nightshade, acabas de reclamar legalmente el derecho a tu propio territorio alfa. Enhorabuena, querida. Acabas de pasar de ser una pareja rechazada al líder de la manada en el transcurso de una sola conversación. La mirada de horror absoluto en el rostro de Cad casi valía el ataque al corazón que ella estaba sufriendo en ese momento. Casi. Si historias como la de Lyra te recuerdan que el valor no puede ser destruido por la crueldad, suscríbete para unirte a otros que creen que la fuerza oculta merece reconocimiento. Capítulo 3. La traición. La celebración en el corazón de Lyra duró exactamente 14 segundos. Ese fue el tiempo que tardó Cade en recuperarse de su conmoción. Y recuerda que era un alfa que nunca había perdido una batalla, política o de otro tipo, en toda su vida. Majestad, dijo Cade, con una voz suave como la seda y doblemente peligrosa. Aunque aprecio el valor educativo de este ejercicio legal, creo que estamos pasando por alto algo importante. El rey Aldrich arqueó una ceja. Oh, la ley de rechazo recíproco exige que ambas partes estén en igualdad de condiciones cuando se reconoce el vínculo. La sonrisa de Cade era tan afilada que podría cortar cristal. La señorita Nightshade puede haber nacido en la manada Nightshade, pero en realidad ya no es miembro de ella. La sangre de Lyra se heló. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, continuó Cade, sacando un documento de su chaqueta con un gesto teatral, que hace 3 horas, la líder de tu manada, Elena Nightshade, te expulsó formalmente de la manada por conducta impropia de la lealtad a la manada. El papel crujió al desplegarlo y Lyra pudo ver la firma de Elena en la parte inferior, incluso desde el otro lado de la habitación. La firma de su madre adoptiva, autorizando su exilio. La expulsión se había registrado en el registro real. Esta tarde, continuó Cade, con voz cada vez más firme al sentir la victoria,
lo que significa que cuando intentaste rechazarme, ya no eras miembro de la manada. Eras una loba solitaria, y las lobas solitarias no tienen legitimidad para invocar derechos de rechazo recíproco. La sala del trono giró alrededor de Lyra cuando se hizo evidente el alcance total de la trampa. No había sido una humillación espontánea. Había sido planeada, orquestada. Helena, la mujer que la había criado, que la había llamado hija durante 17 años, la había traicionado a cambio de favores políticos con el alfa más poderoso del reino. Helena, susurró Lyra, con una voz apenas audible por encima del renovado murmullo de la multitud. Podía ver a su madre adoptiva de pie cerca del fondo de la sala del trono con lágrimas corriendo por su rostro, pero no lo negó. No habló para defender a Lyra ni afirmó que el documento fuera falso. Simplemente se quedó allí llorando en silencio, y esas lágrimas eran como puñaladas en el pecho de Lyra. La expulsión está debidamente documentada, confirmó Marcus tras examinar los papeles. Su voz denotaba algo que podría haber sido compasión. Presentado a las 3:47 p.m. de hoy con 2 firmas de testigos y el sello oficial Pax, lo que significa que K-Day dijo triunfalmente que el intento de rechazo de la señorita Nightshade no tiene valor legal. Habló como una renegada y los renegados no pueden invocar la ley del vínculo de pareja. El rechazo original se mantiene sin necesidad de compensación. El rey Aldrich estudió el documento durante un largo momento, con expresión indescifrable. Lara contuvo la respiración, esperando contra toda esperanza que el anciano monarca encontrara alguna laguna, algún tecnicismo que pudiera salvarla de esta destrucción pública. En cambio, asintió lentamente. La ley es clara. Sin P de pie, no puede haber rechazo recíproco. Sus ojos encontraron a Lyra al otro lado de la sala. Lo siento, niña. Jugaste bien, pero te superaron antes de empezar. La derrota fue aplastante, pero fue la traición lo que realmente la destruyó. Lyra volvió a mirar a Elina, la mujer que la había encontrado cuando era una huérfana de 5 años y le había prometido amarla como a su propia hija. La mujer que le había enseñado a leer, que le había vendado las rodillas raspadas, que la había abrazado durante las pesadillas y le había dicho que era digna de amor. La mujer que la había arrojado a los lobos, literalmente, por una oportunidad de ganarse el favor de Alpha Cade. ¿Por qué?, preguntó Lyra, con la voz quebrada por una sola palabra. Helena finalmente habló, sus palabras apenas un susurro, pero que se escuchaban claramente en la silenciosa sala del trono. Él prometió proteger a la manada. Dijo, si le ayudaba a evitar las complicaciones políticas de rechazar a su compañera. Él garantizaría la seguridad de nuestro territorio. Nuestra gente estaría a salvo. Nuestra gente, repitió Lyra con voz hueca. Pero yo no. Tú nunca fuiste realmente una de nosotros, dijo Elina. Y cada palabra era una puñalada. Tu linaje, tu fuerza. Todos sabíamos que nunca pertenecerías realmente a este lugar. De esta manera, al menos tu sacrificio significa algo. Al menos la manada sobrevive. La cruel matemática de todo ello era sobrecogedora. Cambiar a un miembro sin valor de la manada por la protección de docenas de otros. Desde un punto de vista puramente práctico, era la jugada inteligente. Desde un punto de vista humano, era el tipo de traición que destrozaba almas. Lyra sintió que algo dentro de su pecho se rompía y se desmoronaba. No era su corazón que ya había sido destrozado por el rechazo inicial de Cad, sino algo más profundo. La parte de ella que siempre había creído que si se esforzaba lo suficiente, era lo suficientemente buena, lo suficientemente callada, podría acabar ganándose un lugar en el mundo. Esa parte murió allí mismo, en el suelo de mármol de la sala del trono, ante cientos de testigos que ahora la miraban con una mezcla de lástima y vergüenza ajena. Bueno, entonces, dijo, con una voz sorprendentemente firme para alguien cuyo mundo acababa de derrumbarse. Supongo que eso lo zanja. Se volvió hacia Cade, que la observaba con algo que podría haber sido satisfacción o podría haber sido arrepentimiento. Era difícil de decir, y Lyra descubrió que ya no le importaba. Enhorabuena, Alfa, dijo con una pequeña reverencia. Has ganado. Espero que haya valido la pena el esfuerzo.
Se dirigió hacia las puertas de la sala del trono con la intención de salir con toda la dignidad que pudiera salvar. Quizás encontrar un acantilado en algún lugar y contemplar si saltar desde él sería más o menos doloroso que vivir con este nivel de humillación. Pero la voz del rey Aldrich la detuvo antes de que diera 3 pasos. Señorita Nightshade, llamó el anciano monarca, con un extraño tono de expectación en la voz. Antes de que se vaya, hay algo más que debe saber. Lyra se volvió, demasiado agotada emocionalmente para sentir esperanza o miedo. El rey sonrió, y esta vez había algo depredador en su expresión. Puede que no puedas invocar los derechos de rechazo recíproco como renegada, pero hay otra vía legal a tu disposición. Su Majestad. Marcus parecía confundido. El derecho de desafío, dijo simplemente el rey Aldrich. Cualquier lobo que haya sido agraviado por un alfa puede invocar el antiguo derecho de desafiarlo por la dominancia. Si ganas, obtienes todo lo que habrían perdido por la compensación del rechazo recíproco. Si pierdes, se encogió de hombros elocuentemente. Si pierdes, mueres, terminó Cade, con la voz tensa por algo que podría haber sido preocupación. Exactamente. Los ojos del rey brillaron. Dime, señorita Nightshade, ¿estás familiarizada con el derecho de desafío? Lyra tenía la boca demasiado seca para hablar, así que se limitó a negar con la cabeza. En realidad, es bastante sencillo. El rey Aldrich continuó conversando. Combate singular, sin armas, sin ayuda, sin piedad. La parte desafiada elige el momento y la forma del combate, pero este debe tener lugar en los 7 días siguientes al desafío. El ganador se lo lleva todo. Se inclinó hacia adelante en su trono y por primera vez en toda la noche pareció genuinamente interesado en el resultado. La pregunta es, ¿tienes el valor de lanzar tal desafío o te marcharás y vivirás sabiendo que has dejado que te destruyan sin luchar? La sala del trono contuvo la respiración. Incluso Helena había dejado de llorar y miraba a Lyra con los ojos muy abiertos y horrorizados. Cade, por su parte, parecía un hombre que observa a un ratón decidir si atacar a un gato. Confiada en el resultado, pero sorprendida por la audacia potencial, Lyra miró a su alrededor, a todos los rostros que la observaban. Nobles lobos que nunca habían conocido el hambre ni el rechazo. Alfas poderosos que habían nacido con su fuerza. Funcionarios de la corte que servían a los reyes y nunca tenían que preguntarse si al día siguiente tendrían un hogar. Ninguno de ellos entendía lo que era no tener nada que perder. Pero Lyra estaba a punto de demostrárselo. Capítulo 4. Comienza el exilio. Yo, Lyra Nightshade, invoco el derecho de desafío contra el Alpha Cade Blackthorn. Las palabras salieron de su boca antes de que su mente racional pudiera detenerlas. Quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte, que probablemente era lo que eran en realidad. La reacción fue inmediata y explosiva. La mitad de la sala del trono jadeó sorprendida, mientras que la otra mitad estalló en susurros emocionados. Alguien en la parte de atrás incluso se echó a reír. Un sonido agudo e incrédulo que atravesó el caos como una espada. Cade la miró como si le hubiera salido una segunda cabeza. No puedes hablar en serio. Muy en serio, respondió Lyra, sorprendida por lo tranquila que sonaba. Por dentro, su loba caminaba frenéticamente de un lado a otro, quejándose de la locura que suponía desafiar a un alfa que probablemente podría romperle el cuello con una sola mano. Pero la parte humana de ella, Muse, la parte que estaba cansada de ser pequeña, asustada y olvidable, se sentía extrañamente en paz. «Esto es una locura», susurró Helena desde su lugar cerca de la pared trasera. «Lyra, por favor, vete. Ya has dejado claro tu punto de vista». «Lo he hecho». Lyra se volvió hacia su antigua líder de la manada, su antigua madre, su antiguo todo. «¿Qué punto de vista, Helena? ¿Que soy tan débil e inútil como todos siempre creyeron? ¿Que hicisteis bien en cambiarme como si fuera ganado dañado? Eso no es lo que yo... Eso es exactamente lo que querías decir». La voz de Lyra transmitía una fuerza que no sabía que poseía. «Querías decir que yo era prescindible, que mi vida, mi felicidad, mi futuro,
Nada de eso importaba tanto como tu conveniencia política. Se volvió hacia el rey Aldrich, que observaba el proceso con la expresión encantada de alguien que disfruta de un espectáculo inesperadamente entretenido. Majestad, solicito formalmente que sea testigo de mi desafío. Testigo y aceptado, respondió el rey de inmediato, claramente disfrutando como nunca en su anciana vida. Alpha Blackthorn, estás legalmente obligada a responder. ¿Aceptas el desafío? Katie miró a su alrededor como si esperara que alguien le explicara cómo una velada perfectamente orquestada se había torcido por completo. Su beta, un lobo de hombros anchos llamado Derek, hacía gestos frenéticos desde un lado para que abortara la misión. Es una renegada sin entrenamiento en manada, dijo Kate finalmente. Nunca ha estado en una pelea real. Esto no es un desafío, es suicidio asistido. Sin embargo, el rey Aldrich dijo alegremente, la ley es la ley. Debes aceptar el desafío o reconocerla formalmente como tu superiora y concederle la compensación que reclamó inicialmente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lyra podía ver prácticamente cómo le daba vueltas a la cabeza a Cad mientras sopesaba sus opciones. Aceptar el desafío y arriesgarse a parecer un matón que mata lobos renegados indefensos por diversión, o dar marcha atrás y perder prestigio ante toda la clase política sobrenatural. De acuerdo, dijo finalmente, con la voz tensa por la furia contenida. Acepto, pero yo elijo las condiciones del combate. Por supuesto que sí, murmuró Lyra. 7 días a partir de esta noche en la arena Moonrise. Combate transformado, sin armas, lucha hasta la rendición o... Hizo una pausa, dándole una última oportunidad para echarse atrás o morir. De acuerdo. La palabra salió más firme de lo que Lyra se sentía. Luego se calmó. El rey Aldrich lo anunció, aplaudiendo con evidente satisfacción. Que conste en acta que el Ron Nightshade ha invocado el derecho de desafío contra Alpha Kate Blackthorn y que el combate tendrá lugar dentro de 7 días. Hasta entonces, ambas partes están bajo protección real y no podrán ser dañadas ni interferidas por ninguna otra parte. Se levantó de su trono, una clara señal de que el entretenimiento de la noche había concluido. Se levanta la sesión. Espero con ansias las festividades de la próxima semana. Mientras los nobles reunidos comenzaban a salir de la sala del trono, charlando animadamente sobre el drama sin precedentes que acababan de presenciar, Lyra se encontró sola en el centro del suelo de mármol, sola y empezando a darse cuenta del alcance total de lo que acababa de comprometerse a hacer. 7 días para prepararse para una lucha contra uno de los alfas más poderosos del reino. 7 días para, de alguna manera, hacerse lo suficientemente fuerte como para sobrevivir al combate con un lobo que había estado entrenando para la batalla desde la infancia. 7 días para descubrir cómo evitar que la destrozaran delante de cientos de espectadores. 7 días para vivir, Lyra. La voz de Helena era débil y quebrada cuando se acercó. Lo que debería haber hecho hace años, respondió Lyra sin volverse. Dejé de permitir que otras personas decidieran lo que valía. Te va a matar, probablemente. Lyra finalmente se enfrentó a la mujer que la había criado, pero al menos moriré siendo yo misma. En lugar de vivir como la ficción conveniente que tú y Kate necesitaban que fuera. El rostro de Alina se desmoronó. Nunca quise esto. Pensé que si aceptabas el rechazo en silencio, podrías empezar de nuevo en otro lugar. Encontrar una pequeña manada que te acogiera. Quizás encontrar la felicidad con alguien más adecuado. ¿Más adecuado? Lyra se rió, pero no había humor en ello. ¿Te refieres a más débil? ¿Alguien que no me hiciera soñar por encima de mi posición? Me refería a alguien que pudiera amarte sin destruirte, susurró Helena. Por un momento la ira de Lyra vaciló. Podía ver el dolor genuino en los ojos de Helena, el arrepentimiento que llegaba demasiado tarde para cambiar nada. Parte de su enfermera, la parte que había sido una hija durante 17 años, quería perdonar, comprender, encontrar alguna forma de salvar algo de los restos de su relación. Pero entonces recordó estar de pie en la misma sala del trono 20 minutos antes, escuchando a Helena confirmar su expulsión
sin siquiera intentar defenderla. Recordó la cuidadosa planificación que se había llevado a cabo para garantizar que la humillación de Lyra fuera lo más completa posible. Si me hubieras querido, dijo Lyra en voz baja, nunca habrías firmado esa orden de expulsión. El amor no viene acompañado de cálculos políticos, Helena. Lo que sentías por mí era, en el mejor de los casos, un afecto conveniente. Se dio la vuelta y se dirigió hacia las puertas de la sala del trono, donde un pequeño grupo de guardias reales la esperaba para escoltarla hasta el alojamiento que se había preparado para los desafiantes condenados. Lyra, espera. La voz de Helena sonaba ahora desesperada. ¿A dónde irás? ¿Cómo te prepararás? No puedes enfrentarte a él sola. Lyra se detuvo en el umbral, con la mano sobre la enorme puerta de madera. He estado sola toda mi vida, dijo sin mirar atrás. Simplemente dejé de fingir lo contrario. Las puertas se cerraron detrás de ella con un ruido como un trueno, cortando la respuesta de Helena y sellando el destino de Lyra. El capitán de la Guardia Real, un lobo canoso llamado Comandante Hayes, esperaba en el pasillo con una expresión que mezclaba cortesía profesional con sincera simpatía. Señorita Nightshade, dijo formalmente, Su Majestad le ha preparado un alojamiento en la Torre de la Contemplación. Tendrá acceso a las instalaciones de entrenamiento y a una modesta biblioteca. ¿Hay algo específico que necesite para su preparación? Lyra casi se rió ante el cuidadoso eufemismo. ¿Preparación? Como si 7 días de entrenamiento pudieran de alguna manera nivelar el campo de juego entre ella y un alfa que había sido criado para dominar. En realidad, dijo, sorprendiéndose a sí misma, hay algo. Necesito saber todo lo que sabes sobre el estilo de lucha del Alpha Blackthorn, sus debilidades, sus tácticas preferidas, cualquier cosa que pueda darme la más mínima ventaja. El comandante Hayes arqueó una ceja. ¿Planeas luchar sucio? Planeo sobrevivir, corrigió Lyra. Y si eso requiere luchar sucio, entonces me convertiré en la luchadora más sucia que hayas visto jamás. El rostro curtido del comandante se iluminó con la primera sonrisa genuina que ella había visto en toda la noche. Ahora que lo dice, suena como la actitud de un lobo que podría hacer que esto fuera interesante. Capítulo 5. La oportunidad. La Torre de la Contemplación era tan deprimente como su nombre indicaba. Construida en la pared oriental del Castillo Real, se utilizaba tradicionalmente para albergar a prisioneros de noble cuna, lobos, que habían cometido delitos lo suficientemente graves como para justificar su confinamiento, pero cuya estirpe era demasiado valiosa como para ejecutarlos sin más. La sala circular de piedra tenía una ventana, una cama, un escritorio y un silencio opresivo que te hacía tomar conciencia de tu propia mortalidad. Lyra llevaba 3 horas mirando al techo cuando llamaron a la puerta. Adelante, dijo, suponiendo que se trataba de un sirviente que le traía la cena u otra pila de manuales de combate que no le servirían de nada contra un alfa que probablemente podría levantar un coche pequeño. En cambio, el comandante Hayes entró en la habitación, seguido de una figura que le cortó la respiración a Lyra. La mujer era anciana, pero no en el sentido cansado y curtido de los humanos mayores, sino en el sentido atemporal y peligroso de los depredadores que habían sobrevivido durante siglos gracias a su astucia más que a su fuerza. Su cabello plateado estaba trenzado con pequeños huesos y piedras oscuras, y sus ojos reflejaban el tipo de conocimiento que se obtiene al ver el auge y la caída de imperios. Señorita Nightshade, dijo formalmente el comandante Hayes, le presento a la oráculo Vera Moon Whisper, guardiana de las antiguas costumbres y consejera de 3 generaciones de reyes. Lyra se puso de pie rápidamente, consciente de repente de que se encontraba en presencia de la realeza de los hombres lobo. La oráculo Vera era una leyenda, la última de los antiguos chamanes que recordaban la magia de antes de la Gran Represión, cuando los hombres lobo tenían un poder que iba más allá de la simple transformación. Su Majestad, tartamudeó Lyra, pero se contuvo a tiempo. Quiero decir, oráculo. Le pido disculpas, no conozco el tratamiento adecuado. El oráculo Vera la interrumpió con una voz que transmitía el peso de siglos. En 3 días, morirás a menos que algo cambie drásticamente.
No tenemos tiempo para formalidades. Entró en la sala con fluida elegancia y se sentó en la única silla como si fuera un trono. El comandante Hayes se retiró a la puerta, claramente con la intención de montar guardia. He venido a hacerte una oferta, continuó el oráculo, una que podría salvarte la vida si eres lo suficientemente valiente como para aceptarla. El corazón de Lyra comenzó a latir con fuerza. ¿Qué tipo de oferta? Del tipo que tu bisabuela habría entendido. Los ojos del oráculo Vera brillaron a la luz de las velas. Dime, niña, ¿qué sabes de tu linaje, tu verdadero linaje? No la historia edulcorada que te contó Helena sobre guerreros fracasados y pícaros olvidados. Lyra se sentó con fuerza en la cama. No sé nada de mi verdadero linaje. Helena me encontró cuando tenía 5 años. No recuerdo nada de antes de eso. Por supuesto que no. La supresión de la memoria era parte del hechizo vinculante. La oráculo se inclinó hacia adelante, estudiando el rostro de Lyra con una intensidad incómoda. Pero los vínculos se debilitan con el tiempo, especialmente bajo un estrés emocional extremo. Dime, ¿has notado algo inusual en los últimos días? Quizás sueños, imágenes fugaces de escenas que parecen recuerdos, pero que no pueden ser tuyos. A LRA se le secó la boca. ¿Cómo lo has sabido? Porque yo lancé el hechizo vinculante original hace 20 años a petición de una mujer moribunda que quería proteger a su nieta de los enemigos que la matarían por su herencia. La expresión de la oráculo Vera se suavizó ligeramente. Tu verdadero nombre no es Lyra Nightshade, niña. Es Lyra Silverblood, la última heredera superviviente del linaje de la corona lunar. La habitación giró alrededor de Lyra mientras los recuerdos que ella había descartado como sueños extraños de repente cobraron sentido. Una mujer de cabello plateado cantando canciones de cuna en una lengua antigua. Un hombre con ojos como la luz de las estrellas enseñándole a llamar a los lobos desde las montañas. Un edificio en llamas y gritos y alguien empujándola a una cueva mientras gritaba sobre hechizos de protección y linajes ocultos. El linaje de la corona de la luna, susurró. Pero eso está extinto. Todo el mundo sabe que los de sangre plateada fueron exterminados durante las guerras de purga. Todo el mundo sabe lo que queríamos que supieran. Corrigió el oráculo Vera. Tu abuela Isabella Silverblood fue la reina alfa más poderosa de la historia de los hombres lobo. Podía comandar a los lobos de reinos enteros. Podía transformarse en formas que dan lugar a leyendas. Podía hacer magia que hacía temblar la tierra. También era lo suficientemente inteligente como para saber que un poder así te convierte en un objetivo. Así que me escondió. Murió protegiéndote, dijo el oráculo en voz baja, junto con el resto de tu familia. Cuando la coalición de alfas menores decidió que el linaje plateado se había vuelto demasiado poderoso como para permitir que continuara, tú tenías 5 años. Eras la única superviviente, escondida con hechizos vinculantes que suprimirían tus habilidades hasta que tuvieras la edad suficiente para reclamarlas con seguridad. LRA sintió como si se estuviera ahogando. ¿Qué estás diciendo? ¿Que soy una especie de princesa lobo secreta? Estoy diciendo que eres la descendiente genética del linaje sobrenatural más poderoso de la historia y que tus habilidades han sido suprimidas artificialmente durante 2 décadas. La oráculo Vera se acercó a la ventana para contemplar el patio iluminado por la luz de la luna. También te digo que esos hechizos están empezando a romperse y que, en 3 días, vas a necesitar todas las ventajas que puedas obtener. Pero si soy tan poderosa, ¿por qué no lo he sentido? ¿Por qué sigo siendo solo? Porque poder sin entrenamiento es solo un potencial peligroso. El oráculo se volvió hacia ella. Lo que me lleva a mi oferta. Puedo romper los hechizos esta noche. Puedo darte acceso a toda tu herencia, a todas tus habilidades, a todo lo que tu linaje debería haberte concedido desde tu nacimiento. El corazón del Ra latía con fuerza contra sus costillas. ¿Cuál es el truco? La oráculo Vera sonrió mostrando unos dientes demasiado afilados para ser completamente humanos. Chica lista. El truco es que 20 años de poder reprimido liberado de golpe te matarán o te transformarán en algo que va más allá de la comprensión actual de los hombres lobo. No hay término medio,
ni despertar parcial. O sobrevives a la transición y te conviertes en lo que naciste para ser, o mueres en el proceso. Y si no acepto la oferta, te enfrentarás a Alpha Blackthorn con las habilidades de un lobo renegado normal y morirás aproximadamente 30 segundos después de que comience el combate. La elección, planteada así, no parecía una elección en absoluto. ¿En qué me convertiría?, preguntó Lyra. Si sobrevivía a la transición, ¿qué sería exactamente? La expresión de la oráculo Vera se volvió distante, como si estuviera viendo algo mucho más allá de los muros de piedra de la torre. Te convertirías en lo que era tu bisabuela antes de que los otros alfas se asustaran demasiado como para dejarla vivir, dijo en voz baja. Una verdadera reina alfa, una loba capaz de dominar las manadas de todos los reinos, capaz de transformarse en formas que superan las limitaciones normales de los hombres lobo, capaz de utilizar la antigua magia que dio forma al mundo antes de que los humanos aprendieran a temer lo que no podían comprender. Hizo una pausa y miró directamente a los ojos de Lyra. Serías tan poderosa que el Alpha Kate Blackthorn se arrodillaría a tus pies y te suplicaría la misericordia que nunca te mostró. La imagen era embriagadora. Lyra casi podía verlo. La cara de Cad cuando se diera cuenta de lo que ella era en realidad. El horror de Helena cuando comprendiera lo que había desperdiciado. Todo el mundo sobrenatural descubriendo que, después de todo, el linaje de sangre plateada no se había extinguido. Pero también podía imaginarse muriendo en agonía mientras 20 años de poder reprimido la destrozaban por dentro. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, preguntó. El ritual debe realizarse a medianoche, la víspera de tu desafío, respondió la oráculo Vera. La luna estará en su punto más fuerte y necesitarás todas las ventajas que te pueda proporcionar el ciclo lunar. Eso te da 4 días para elegir. Seguir como hasta ahora y morir como una renegada olvidada. O arriesgarlo todo por la oportunidad de reclamar tu derecho de nacimiento. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Una cosa más, niña. Si eliges el ritual y sobrevives, no habrá vuelta atrás. No podrás reprimir el poder una vez que se haya despertado. No podrás fingir ser pequeña e inofensiva una vez que le hayas mostrado al mundo lo que realmente eres. Pasarás el resto de tu vida como reina o como objetivo. Y si soy ambas cosas, la sonrisa de la oráculo Vera fue tan aguda como la luz de la luna invernal. Entonces el mundo sobrenatural está a punto de convertirse en un lugar mucho más interesante. Capítulo 6, primera prueba. Nunca 4 días le habían parecido tan cortos y tan largos al mismo tiempo. Lyra los pasó en un extraño espacio intermedio entre su antigua vida y lo que vendría después. Durante el día entrenaba con el comandante Hayes y sus mejores luchadores, aprendiendo técnicas básicas de combate que le parecían ridículamente inadecuadas contra un alfa del calibre de Cad. Por las noches, se sumergía en los textos antiguos que le había proporcionado la oráculo Vera, diarios y libros de hechizos escritos en la lengua antigua, que sus recuerdos reprimidos le estaban ayudando poco a poco a descifrar. Y durante las largas noches de insomnio, luchaba con una decisión que podría salvarle la vida, o acabar con ella de una forma más dramática de lo que Kate jamás podría. La tercera noche, recibió una visita inesperada. Llamaron a la puerta suavemente, casi con tono de disculpa. Cuando Lyra abrió la puerta, se encontró cara a cara con una joven de su misma edad. Alguien con la belleza etérea que caracterizaba a la nobleza lobuna de alto rango, cabello dorado, rasgos perfectos y ojos del color de las sombras del bosque. «Señorita Nightshade», dijo la mujer con vacilación. «Me llamo Arya Moonstone. Yo era la compañera elegida por el Alpha Cad antes de que usted complicara las cosas». Lyra parpadeó sorprendida. Había oído rumores sobre Arya Moonstone, hija del Alfa de los Pax occidentales, bendecida con belleza y conexiones políticas, el tipo de pareja perfecta que las familias poderosas arreglaban para sus herederos. «Lo siento», dijo Lyra automáticamente, y luego se contuvo. «En realidad, no lo siento. Estás mejor sin él». La risa de Arya fue amarga. «Eso es lo que vine a decirte. En realidad, no eres la primera pareja que ha rechazado.
Entró en la habitación sin ser invitada, su energía nerviosa llenando el pequeño espacio. ¿Puedo sentarme? Esto es complicado. Elora señaló la silla y se sentó en la cama. ¿Cómo es complicado? Kate y yo nos conocemos desde la infancia. Nuestras familias siempre dieron por hecho que acabaríamos emparejándonos. Buenas líneas de sangre, territorios compatibles, todas las ventajas políticas habituales. Las manos de Arya se retorcían en su regazo. Pero cuando ambos alcanzamos la mayoría de edad, no surgió ningún vínculo de pareja. Mi padre presionó para que se concertara un matrimonio de todos modos, una alianza política disfrazada de romance. Pero Kate se negó. Oh, no. Estaba perfectamente dispuesto a seguir adelante con ello hasta que, hace 3 meses, conoció a su verdadera pareja durante una negociación fronteriza. La expresión de Arya se ensombreció, una hermosa beta del sur llamada Celeste Ravenclaw. El vínculo fue inmediato, poderoso, innegable. Lyra sintió algo frío en el estómago. ¿Qué le pasó? Lo mismo que casi te pasó a ti, excepto que ella no fue lo suficientemente valiente como para defenderse. La voz de Arya era plana, con ira reprimida. Él la rechazó públicamente, alegando que no era adecuada para un alfa de su rango. Ella lo aceptó en silencio, como una buena lobita, y desapareció en el exilio. Y entonces él me encontró a mí, y luego te encontró a ti. Arya miró directamente a los ojos de Lyra. ¿Quieres saber la verdadera razón por la que te rechazó tan cruelmente? No fue porque no fueras lo suficientemente buena. Fue porque eras demasiado buena. El vínculo entre vosotros dos era más fuerte que cualquier otro que él hubiera experimentado jamás. Más fuerte incluso que lo que sentía por Celeste. Y eso le aterrorizaba. La habitación quedó en silencio mientras Lyra asimilaba esta información. Todo lo que había supuesto sobre las motivaciones de Cad, sobre su propia falta de valía, de repente se veía diferente a través de esta lente. Tiene miedo de una conexión genuina, dijo lentamente. Tiene miedo de perder el control, corrigió Arya. Cade ha pasado toda su vida escuchando que está destinado a la grandeza, que unirá los reinos de los hombres lobo a través de alianzas estratégicas y cuidadosas maniobras políticas. La idea de ser genuinamente vulnerable ante alguien, de necesitarlo de formas que no puede controlar ni manipular, va en contra de todo lo que cree que es. Elera se levantó y se acercó a la ventana, contemplando el patio iluminado por la luna, donde moriría o triunfaría en menos de 24 horas. ¿Por qué me cuentas esto? Preguntó. Porque he pasado los últimos 4 días observando las repercusiones políticas de tu desafío, respondió Arya. Los otros alfas están nerviosos, no por la pelea en sí. Todos dan por hecho que Cade ganará fácilmente. Están nerviosos por lo que sucederá después. Después. Piénsalo. Acabas de demostrar que las parejas rechazadas tienen más derechos legales de lo que nadie imaginaba. Has demostrado que cualquiera que sea lo suficientemente valiente como para utilizarlas puede invocar las antiguas leyes. La noticia ya se está extendiendo a otras manadas, a otros territorios. La voz de Arya se volvió más intensa. Se habla de otros lobos rechazados que se están manifestando, de desafíos lanzados contra alfas que se creían intocables. Lyra se volvió hacia su visitante. ¿Crees que he iniciado algo? Creo que has encendido una mecha que llevaba décadas a punto de explotar, dijo Arya sin rodeos. Y creo que la estructura de poder establecida está a punto de hacer todo lo posible para apagarla antes de que se propague. Se levantó y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. Hay algo más que debes saber. Kate no piensa luchar limpio. A Lyra se le heló la sangre. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que se ha estado reuniendo con un potenciador de combate llamado Victor Shadowbane, alguien que se especializa en aumentar las habilidades de los alfas para combates importantes. La expresión de Arya era sombría. Técnicamente no es ilegal, ya que los potenciadores se derivan de hormonas naturales de los hombres lobo, pero definitivamente no es deportivo. Así que él consigue una mejora sobrenatural y yo acabo muerta de forma natural. A menos que encuentres tus propias ventajas. Arya metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño diario de cuero.
Esto pertenecía a Celeste Ravenclaw. Lo dejó atrás cuando se exilió. Y pensé que podría serte útil. Ellery tomó el diario, sintiendo el peso de los secretos en su gastada encuadernación de cuero. ¿Qué hay en él? Todo lo que ella aprendió sobre Kate durante el breve tiempo que pasaron juntos. Su estilo de lucha, sus debilidades, sus miedos. Arya sonrió con tristeza. Resulta que las parejas rechazadas son muy buenas recopilando información. Se dirigió de nuevo hacia la puerta, pero se detuvo una última vez. LRA, sea lo que estés planeando para mañana por la noche, sean cuales sean las ventajas que creas tener. Ten cuidado. Las implicaciones políticas de que ganes son asombrosas. Hay lobos que preferirían verte muerta antes que ver cambiar la estructura de poder. ¿Eres uno de ellos? La sonrisa de Arya era afilada como una navaja. Cariño, me he pasado toda la vida escuchando que mi único valor era servir de reproductora para alfas poderosos. Si puedes derribar ese sistema y reconstruirlo en algo mejor, tienes todo mi apoyo. Después de que se marchara, Lyra se sentó en su cama con el diario de Celeste en el regazo, sin atreverse a abrirlo. Una parte de ella no quería conocer los secretos de Cade. No quería comprender lo mejor de lo que ya lo hacía. Era más fácil odiar a alguien cuando seguía siendo un misterio. Pero lo fácil no iba a mantenerla con vida mañana por la noche. Abrió el diario y comenzó a leer. Día 1. Hoy conocí a mi pareja, el Alpha Kate Blackthorn de los territorios del norte. El vínculo me golpeó como un rayo. Nunca había sentido nada tan intenso. Él parecía igualmente afectado, pero había algo en sus ojos. ¿Miedo? ¿Por qué un alfa temería a su propia pareja? Día 3. Kate sigue evitando estar a solas conmigo. Cuando estamos juntos, es encantador pero distante, como si estuviera interpretando un papel en lugar de ser él mismo. A veces lo pillo mirándome, y el deseo en su mirada hace que mi loba ronronee, pero entonces desvía la mirada y vuelve a mostrarse frío. Día 7. Creo que ahora lo entiendo. No me tiene miedo a mí, tiene miedo de lo mucho que me desea, miedo de cómo el vínculo de pareja le hace sentir fuera de control. Esta noche me ha dicho que los alfas no pueden permitirse mostrar debilidad. No pueden permitirse necesitar a nadie más de lo que ellos les necesitan a ellos. El día 12 me rechazará. Lo veo en la forma en que se aleja, en la forma en que habla de necesidades políticas y parejas adecuadas. Una parte de mí quiere luchar por lo que tenemos, pero estoy cansada de suplicar por migajas de afecto a alguien que ve el amor como una debilidad. Elia cerró el diario con la mano ligeramente temblorosa. Esperaba encontrar información táctica sobre técnicas de lucha o vulnerabilidades físicas. En cambio, había encontrado algo mucho más peligroso. Comprensión. Cade no era solo un alfa cruel que disfrutaba destruyendo a los lobos inferiores. Era un hombre tan aterrorizado por la vulnerabilidad que prefería destruir su propia felicidad antes que arriesgarse a que alguien lo conociera de verdad. La pregunta era, ¿esa información la ayudaría a sobrevivir la noche siguiente? ¿O la mataría al hacerla dudar en un momento crucial? Fuera de su ventana, la luna crecía hacia su plenitud y la medianoche, la hora límite de la oráculo Vera, se acercaba rápidamente. Si quieres que Lyra sobreviva a lo que está por venir, dale a suscribirse si aún no lo has hecho, porque las próximas 24 horas determinarán si la justicia triunfa o si el poder aplasta otra alma inocente. Capítulo 7. Segunda prueba. La medianoche llegó con el sonido de pasos sobre piedra. Lyra llevaba horas despierta, mirando la luna llena a través de su estrecha ventana y luchando con la decisión que definiría el resto de su vida. La oferta del oráculo Vera pesaba como una losa sobre su pecho. Arriesgarlo todo por el poder o enfrentarse a Cade con nada más que determinación y morir en cuestión de minutos. Cuando la anciana mujer lobo entró en su celda, se movió con la fluida elegancia de alguien que nunca había dudado de su lugar en el mundo. ¿Te has decidido, niña?, preguntó la oráculo Vera sin preámbulos. Lyra respiró hondo. Primero tengo algunas preguntas. Por supuesto que las tienes. Hazlas rápido. El poder de la luna alcanzará su punto álgido en menos de una hora y necesitarás cada momento
si decides realizar el ritual. Si sobrevivo al despertar, ¿en qué me convertiré exactamente? Dijiste que sería como mi bisabuela, pero ¿qué significa eso en la práctica? La oráculo Vera se acomodó en la silla. Sus ojos antiguos reflejaban la luz de la luna. Como un depredador, Isabella Silverblood podía dominar a cualquier hombre lobo en un radio de 100 millas. No sugerir, no influir, dominar. Sus lobos se someterían a ella independientemente de los deseos de su mente humana. Podía transformarse en formas que no existen en la naturaleza. Lobos del tamaño de osos con una fuerza capaz de romper piedras y una velocidad que la hacía parecer teletransportarse. Hizo una pausa, dejando que eso calara. También podía practicar la magia antigua, invocar tormentas, curar heridas mortales, ver a través de los ojos de cualquier lobo de su territorio. En el apogeo de su poder, era esencialmente un ejército de una sola mujer con una inteligencia sobrenatural. Y los otros alfas la mataron porque tenían miedo. La mataron porque planeaba unir todos los territorios de los hombres lobo bajo una sola corona, la suya. Creía que las manadas dispersas y enfrentadas entre sí hacían que todos los hombres lobo fueran vulnerables al descubrimiento y la persecución de los humanos. Quería crear una nación en la sombra, un reino sobrenatural que pudiera proteger adecuadamente a nuestro pueblo. Lyra sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con las paredes de piedra que la rodeaban. Quería gobernarlos a todos. Quería salvarlos a todos. El oráculo Vera la corrigió. Los métodos eran discutibles, pero sus objetivos eran nobles, aunque su enfoque fuera autoritario. ¿Y crees que yo tomaría las mismas decisiones? La sonrisa del oráculo era enigmática. Creo que tomarías tus propias decisiones. La cuestión es si vivirás lo suficiente como para tomar ninguna decisión. Lyra se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el patio iluminado por la luna, donde tendría lugar la batalla de la noche siguiente. Podía ver a los trabajadores preparando ya la arena de combate. Un espacio circular, marcado con símbolos antiguos y rodeado de gradas para los cientos de espectadores que vendrían a verla morir. «Hay algo más», dijo en voz baja. «He estado teniendo sueños. No son los recuerdos reprimidos que mencionaste. Son sueños nuevos. Sueños en los que estoy en esa arena y soy diferente, más fuerte, pero también enfadada, más enfadada de lo que he estado nunca en mi vida. El poder amplifica lo que ya hay dentro de ti», dijo Oracle Vera con cautela. «Si llevas dentro la ira, despertar tus habilidades hará que esa ira sea proporcionalmente más fuerte también. ¿Y si no puedo controlarlo? ¿Y si me convierto en algo peor que los alfas que destruyeron a mi familia?» La pregunta flotaba en el aire entre ellas como una espada lista para caer. La oráculo Vera se quedó en silencio durante un largo momento, estudiando a Lyra con la intensidad de alguien que veía hasta lo más profundo de su alma. «¿Sabes cuál era la mayor fortaleza de tu bisabuela?», preguntó finalmente, con su poder, su duda. La oráculo se levantó y se acercó a Lyra, junto a la ventana. Isabella cuestionaba cada decisión, agonizaba por cada elección, constantemente preocupada por convertirse en aquello contra lo que había decidido luchar. Era esa duda, ese constante examen de conciencia, lo que la mantenía humana incluso cuando ejercía un poder divino. Puso una mano curtida sobre el hombro de Lyra. «El hecho de que tengas miedo de convertirte en un monstruo es la mejor prueba que tengo de que no te convertirás en uno. Los monstruos no se preocupan por su propia monstruosidad». LRM cerró los ojos, sintiendo el peso de generaciones presionando sobre sus hombros. El legado de su familia, la supervivencia de su pueblo, su propia necesidad desesperada de demostrar que valía más de lo que el mundo le había dicho. «Si hago esto», dijo lentamente, «y si sobrevivo tanto al despertar como a la lucha, ¿qué pasará después? ¿Simplemente volveré a casa? ¿Fingiré ser una niña normal?» La oráculo Vera se rió. Un sonido como campanas de plata en una tormenta invernal. «Si sobrevives a la noche de mañana como una sangre plateada completamente despierta, lo normal nunca volverá a ser una opción. Todos los alfas del reino querrán servirte o destruirte. Todos los lobos rechazados te verán como una salvación o una falsa esperanza.
Todos los gobiernos humanos te añadirán a sus listas de amenazas sobrenaturales. No estás vendiendo esto precisamente. Estoy siendo sincera sobre el coste. La expresión del oráculo se volvió seria. El poder siempre tiene un precio. La pregunta es si estás dispuesta a pagarlo para salvar tu propia vida y posiblemente cambiar el mundo en el proceso. Lyra pensó en Elena, llorando en silencio mientras firmaba la sentencia de muerte de Lyra por conveniencia política. Pensó en Cade, tan aterrorizado por las relaciones auténticas que prefería destruir a su propia pareja antes que arriesgarse a mostrarse vulnerable. Pensó en Celeste Ravenclaw y en otros innumerables lobos que habían sido descartados por un sistema que los trataba como desechables. Pensó en los trabajadores del patio, preparando una arena donde se esperaba que ella muriera en silencio y dejara que el statu quo continuara sin cambios. Hay una cosa más que necesito saber, dijo. El ritual. ¿Cuáles son las probabilidades reales de sobrevivir? La oráculo Vera se quedó callada durante tanto tiempo que Lyra empezó a pensar que no iba a responder. Históricamente, dijo finalmente la antigua mujer lobo, aproximadamente 1 de cada 4. Pero esas estadísticas incluyen a los lobos que intentaron el ritual del despertar sin la herencia sanguínea adecuada, sin un catalizador emocional, sin una necesidad desesperada que los impulsara a seguir adelante. Y con todos esos factores, tus probabilidades mejoran a quizás 1 de cada 3. Lyra sintió un nudo en el estómago. Un 67% de posibilidades de morir solo por el ritual, antes incluso de enfrentarme a Cade. Sí, pero un 100% de posibilidades de morir si te enfrentas a él sin él. Las matemáticas eran brutales pero claras. Morir casi con toda seguridad al intentar ser lo suficientemente poderosa como para sobrevivir o morir con toda certeza como la loba que era en ese momento. Se apartó de la ventana y miró directamente a los ojos ancestrales de la oráculo Vera. ¿Qué tengo que hacer? La sonrisa del oráculo era a partes iguales orgullosa y aterradora. ¿Estás segura? Una vez que empecemos, no habrá vuelta atrás. O te convertirás en uno de los seres sobrenaturales más poderosos del planeta, o morirás con más agonía de la que ningún lobo debería experimentar jamás. Estoy segura. Entonces, comencemos ahora. Quítate la ropa. El ritual requiere contacto directo entre tu piel y la luz de la luna. Mientras Lyra se desnudaba, la oráculo Vera comenzó a sacar objetos de una bolsa de cuero que parecía contener mucho más de lo que su tamaño permitía. Frascos cristalinos llenos de líquido plateado, huesos tallados que parecían antiguos más allá de toda medida. Un cuchillo con una hoja que parecía beber la luz en lugar de reflejarla. El proceso tiene 3 etapas, explicó la oráculo mientras disponía los objetos en un patrón preciso alrededor de la pequeña habitación. Primero, romperé los hechizos vinculantes que han suprimido tus habilidades desde la infancia. Sentirás como si te arrancaran la piel desde dentro. Encantador. Segundo, tu verdadero lobo emergerá por primera vez. Esto puede implicar una transformación física más allá del cambio normal. La forma del lobo de tu bisabuela era única. Esta etapa suele provocar la pérdida del conocimiento por el dolor. Y la tercera etapa, la oráculo Vera hizo una pausa en sus preparativos y miró a Lyra a los ojos con algo que podría haber sido compasión. La tercera etapa es cuando tu conciencia humana se fusiona con tus habilidades despertadas. Si tu mente no puede manejar el poder, si la rabia, el dolor o la sensación abrumadora rompen tu cordura, ella se encogió de hombros elocuentemente. Me volveré loca. Te volverás loca y me veré obligada a matarte antes de que puedas hacer daño a personas inocentes. Ella asintió, sorprendida por lo tranquila que se sentía. Quizás ya se estaba volviendo loca y el ritual solo lo haría oficial. Una última pregunta, dijo. Si sobrevivo a las 3 etapas, ¿seguiré siendo yo? ¿Seguiré siendo Lyra? ¿O me convertiré en otra persona completamente diferente? La expresión de la oráculo Vera se suavizó. Seguirás siendo tú, niña, solo que más de lo que jamás imaginaste que podrías ser. Afuera, la luna alcanzó su cenit, inundando la sala de piedra con luz plateada.
Es la hora, dijo la oráculo Vera, levantando el cuchillo de obsidiana hacia la ventana. ¿Estás lista para descubrir quién eres realmente? Lyra respiró hondo y se colocó en el centro del círculo ritual. Estoy lista. El primer corte hizo brotar sangre que brillaba como luz estelar líquida bajo los rayos de luna, y las antiguas palabras que pronunció la oráculo Vera parecieron hacer vibrar el aire con su poder. La ruptura había comenzado. Capítulo 8. La verdad revelada. La primera etapa fue como recibir un rayo desde dentro. El grito de Lyra resonó en las paredes de piedra, mientras la hoja de la oráculo Vera trazaba símbolos en sus brazos. Cada corte liberaba 20 años de poder reprimido en violentas ráfagas. Los hechizos vinculantes se hicieron añicos como cristal. Y con cada ruptura, los recuerdos volvieron con claridad cristalina. Una mujer de cabello plateado que la levantaba hacia las estrellas. Eres la hija de la luna, pequeña loba. Nunca olvides lo que eres. El fuego consumiendo la casa de su infancia, mientras su abuela luchaba contra una docena de atacantes a la vez. Corre, pequeña estrella. Corre y escóndete hasta que seas lo suficientemente fuerte para reclamar lo que es tuyo. Helena que la encontró en la cueva 3 días después, aterrorizada y sola. Te mantendré a salvo, niña, pero nunca debemos hablar de lo que eras antes. Los recuerdos llegaban ahora más rápido. 20 años de identidad reprimida volvían en oleadas que la dejaban sin aliento. Recordó su verdadero nombre, su verdadero linaje. Las canciones de cuna que su abuela le había cantado en la lengua antigua, que hablaba del poder y la responsabilidad y el terrible peso del liderazgo. Primera fase completada. El oráculo Vera anunció, con una voz que sonaba lejana y extraña, «Tus ataduras se han roto. ¿Puedes oírme, niña?» Elra intentó responder, pero su voz sonó como una mezcla entre un gruñido y un sollozo. El dolor era indescriptible, pero debajo de él podía sentir que algo más se estaba gestando. Poder, poder puro, antiguo y terrible, que hacía que su piel se sintiera demasiado pequeña para contenerlo. La segunda fase comienza ahora, advirtió el oráculo. Intenta no luchar contra lo que está por venir. La transformación comenzó en sus huesos. El se había transformado en lobo cientos de veces a lo largo de su vida, y siempre había sido suave, natural, tan fácil como respirar. Esto no se parecía en nada a eso. Era como si su esqueleto se estuviera reescribiendo desde dentro, como si su propio ADN se estuviera reforjando en fuego cósmico. Su forma de lobo, cuando finalmente emergió, no se parecía en nada a la pequeña criatura gris que siempre había sido. Era enorme, fácilmente el doble del tamaño de cualquier hombre lobo normal, con un pelaje que cambiaba de plateado a negro como la luz líquida de la luna. Sus dos ojos ardían con fuego interior, y cuando abrió las fauces para aullar, el sonido destrozó todos los cristales de la torre. Pero fue la tercera etapa la que casi la mata. A medida que su conciencia se fusionaba con sus habilidades despertadas, Lyra sintió que su mente se expandía más allá de lo que había creído posible. De repente, podía sentir a todos los hombres lobo en un radio de kilómetros. Su ubicación, sus emociones, sus vínculos con la manada. Podía sentir la atracción de sus lobos, el reconocimiento instintivo de su linaje superior que les hacía querer someterse incluso desde la distancia. También podía sentir su miedo. La noticia de su desafío se había extendido por toda la comunidad sobrenatural, y docenas de poderosos lobos habían acudido para presenciar el espectáculo de la noche siguiente. Ahora estaban todos allí, en el castillo y sus alrededores, y todos estaban aterrorizados por lo que ella pudiera llegar a ser. «Bien», ronroneó su lobo con maliciosa satisfacción. «Deja que nos teman, que comprendan lo que significa subestimar a una sangre plateada». Pero fue lo que percibió en los aposentos reales lo que le heló la sangre. El rey Aldrich no estaba solo en sus habitaciones privadas. Se había reunido con otros 3 alfas, lobos poderosos cuyos territorios limitaban con los recursos más estratégicos del reino, y estaban planeando asegurarse de que el desafío de la noche siguiente terminara con la muerte de Lyra, independientemente del resultado de su lucha con Cade.
No pueden permitir que una sangre plateada sobreviva. El alfa Marcus Ironwood pronunciaba sus palabras con claridad para sus sentidos agudizados. Si derrota a Cade, tendrá derecho legal sobre su territorio y sus recursos. Si muere luchando contra él, se convertirá en una mártir en torno a la cual podrían reunirse otros lobos rechazados. Cualquiera de los dos resultados desestabilizaría la estructura de poder actual. La chica debe morir. El alfa Vincent Shadow estuvo de acuerdo, pero debe parecer natural, quizás un accidente durante el combate o un ataque al corazón por el estrés de luchar por encima de sus capacidades. Tengo contactos entre los trabajadores de la arena, añadió el alfa David Stormclaw. El polvo de plata en el círculo de combate debilitaría considerablemente a su lobo, haciéndola vulnerable a un golpe mortal que de otro modo podría no tener éxito. La antigua voz del rey Aldrich era pensativa, y si ella demuestra ser más resistente de lo esperado, entonces activaremos el plan de contingencia. El alfa Marcus dijo con severidad: las flechas de ballesta lanzadas desde las gradas de espectadores harán que parezca que unos cazadores de lobos rebeldes se han infiltrado entre la multitud. El reino llora un trágico ataque y la sangre de plata muere con ella. La conciencia transformada de Lara se tambaleó ante las implicaciones. El desafío en sí mismo no tenía sentido. Nunca habían tenido intención de dejarla sobrevivir, independientemente de si ganaba o perdía. Era una amenaza que había que eliminar, no una combatiente legal a la que respetar. Nos temen porque saben en lo que podríamos convertirnos. Su lobo gruñó. Recuerdan lo que la abuela era capaz de hacer y no se arriesgarán a que la historia se repita. Pero había algo más en las corrientes sobrenaturales que rodeaban el castillo. Algo que hizo que sus instintos recién despertados se pusieran en alerta. Elina estaba allí. Su antigua líder de manada se encontraba en una de las habitaciones de invitados. Y no estaba sola. Kere estaba con ella, junto con alguien cuya firma psíquica le resultaba extraña, hasta el punto de hacer que los sentidos mejorados de Lyra se echaran atrás. Centró su atención en esa habitación, utilizando habilidades que aún estaba aprendiendo a comprender, y lo que descubrió le revolvió el estómago. El proceso de mejora ha finalizado. Una voz como la de Grinding Stone decía: la fuerza del alfa se ha triplicado, su velocidad se ha duplicado, su curación se ha acelerado más allá de los parámetros normales de un hombre lobo. La chica no sobrevivirá 30 segundos de combate. ¿Y los efectos secundarios? La voz de Elena era débil y preocupada. Temporales, el desconocido se lo aseguró. Mayor agresividad, menor empatía, posible pérdida del pensamiento racional durante el combate. Pero estos efectos desaparecen a las pocas horas de desaparecer el potenciador. Lo estás convirtiendo en un monstruo, susurró Elena. Me estoy asegurando de que el orden natural permanezca intacto. La voz de Cad era ahora diferente, más dura, más cruel de lo que ella había oído nunca. La línea de sangre plateada terminará mañana por la noche y la sociedad de los hombres lobos seguirá siendo estable. Lyra sintió que su conciencia potenciada procesaba la información a una velocidad sobrehumana. Cade había sido alterado químicamente para garantizar su muerte. El rey y sus aliados planeaban asesinarla si de alguna manera sobrevivía al combate amañado. Elena había ayudado a orquestar toda la trampa y ahora tenía dudas que llegaban 24 horas demasiado tarde. Estaba rodeada de enemigos que habían planeado su destrucción hasta el más mínimo detalle. Entonces les daremos algo que realmente temer, gruñó su lobo. Que vean lo que pasa cuando acorralan a un Silverblood. La voz de la oráculo Vera de la LRA atravesó su creciente conciencia como una espada. Concéntrate en mi voz. Te estás perdiendo en el poder. Vuelve conmigo. Con un enorme esfuerzo, Lyra retiró su conciencia de su expansión sobrenatural y se concentró en la antigua mujer lobo arrodillada a su lado. El rostro de la oráculo Vera estaba pálido por la preocupación, y Lyra se dio cuenta de que había estado inconsciente durante varios minutos mientras sus habilidades despertadas se desbocaban. Ya estoy de vuelta, logró decir.
Su voz aún transmitía armónicos que hacían vibrar las paredes de piedra. ¿Cómo te sientes? LR hizo inventario de su cuerpo transformado y su conciencia expandida. El dolor había desaparecido, sustituido por una sensación de poder que era a la vez embriagadora y aterradora. Podía sentir cada latido del corazón en el castillo. Podía percibir los estados emocionales de los lobos a kilómetros de distancia. Podía controlar los lazos de la manada con un solo pensamiento. Se había convertido exactamente en lo que había sido su bisabuela, una depredadora sobrenatural con habilidades que trascendían las limitaciones normales de los hombres lobo. Siento que empezó y luego se detuvo cuando comprendió todas las implicaciones. Oráculo, no piensan dejarme sobrevivir mañana por la noche, independientemente de si gano el desafío. ¿Qué quieres decir? Lyra explicó rápidamente lo que había oído gracias a sus sentidos mejorados. La expresión de la oráculo Vera se oscureció con cada revelación. Me temía eso. La antigua mujer lobo dijo cuando Lyra terminó. Las implicaciones políticas de tu supervivencia son demasiado importantes como para dejarlas al azar. ¿Y qué hago? No puedo huir. Me perseguirían. No puedo esconderme. Ahora saben lo que soy. Y no puedo luchar contra todos ellos. Incluso con estas nuevas habilidades, Oracle Vera se quedó callada durante un largo rato, estudiando a Lyra con ojos calculadores. Hay una opción, dijo finalmente, pero es muy arriesgada y lo cambiará todo. Dime, no esperamos al desafío de mañana por la noche. Actuamos esta noche mientras creen que aún eres débil y estás desprevenida. La sonrisa del oráculo era tan aguda como la luz de la luna invernal. Recordamos al mundo de los hombres lobo por qué la estirpe plateada era tan temida que requirió un genocidio. Lyra sintió cómo sus habilidades mejoradas ronroneaban con anticipación. ¿Qué tienes en mente? Una revolución, niña. Rápida, decisiva y absolutamente aterradora. La oráculo Vera se puso de pie, irradiando poder desde su anciano cuerpo. Es hora de mostrarles lo que sucede cuando subestiman a un lobo que no tiene nada que perder. Capítulo 9. Confrontación final. Las puertas de la sala del trono explotaron hacia adentro exactamente a los 2 minutos de la medianoche. Lyra atravesó la madera astillada, con la oráculo Vera a su lado. Su forma transformada de loba irradiaba un poder que hacía brillar el aire. La guardia real apostada afuera ni siquiera tuvo tiempo de dar la alarma. Sus habilidades mejoradas los sometieron antes de que pudieran reaccionar. El rey Aldrich levantó la vista de su consejo privado con los 3 alfas conspiradores. Su anciano rostro mostraba auténtica sorpresa por primera vez en siglos. Imposible. El alfa Marcus Ironwood respiró hondo. Se suponía que el ritual no tendría lugar hasta mañana por la noche. Sorpresa, dijo Lyra, con una voz que contenía armónicos que hacían que las lámparas de cristal sonaran como campanas. Resulta que cuando planeas el asesinato de alguien con todo detalle, esa persona tiende a tomar medidas preventivas. Volvió a adoptar su forma humana, un proceso que ahora le llevaba menos de un latido, y se plantó ante ellos con la ropa que la oráculo Vera había conjurado con magia antigua. Su cabello plateado caía sobre sus hombros en ondas que parecían capturar y retener la luz de la luna, y sus ojos brillaban con un poder que hizo que incluso el rey se estremeciera. La Silver Blood, dijo el rey Aldrich lentamente, utilizando su verdadero nombre por primera vez. Has cometido un terrible error al venir aquí. Lo he hecho. Lyra se adentró en la sala, con sus sentidos mejorados vigilando a todos los lobos del castillo. Porque desde mi punto de vista, el único error fue confiar en que respetarías las leyes que dices defender. Dirigió su mirada a cada uno de los alfas conspiradores por turno. Polvo de plata en el círculo de combate. Elfa Stormclaw. ¿En serio? Esperaba más creatividad de alguien con tu reputación. El alfa David palideció. No es posible que lo sepas. Sé todo lo que ocurre en un radio de 100 millas a mi alrededor, interrumpió Lyra. Cada conversación, cada latido, cada plan desesperado para asegurarse de que no sobreviva lo suficiente como para convertirme en una amenaza para su cómoda y pequeña estructura de poder. A continuación, se centró en el Alfa Marcus,
que disparaba flechas desde las galerías vestido como un cazador renegado para proporcionar una negación plausible. Dime, ¿se te ha ocurrido alguna vez que tal vez, solo tal vez, si necesitas asesinar a alguien para mantener tu poder, no mereces ese poder en primer lugar? Esto es traición. El Alpha Vincent Shadowmere gruñó y comenzó a transformarse. ¿Te atreves a amenazarnos en presencia del rey? El poder de Elra se desató como un latigazo. Y, de repente, Vincent se quedó congelado en medio de la transformación. Su lobo quedó atrapado entre dos formas en lo que parecía una agonizante suspensión. No te estoy amenazando, dijo ella en voz baja. Te estoy dando información sobre lo que va a pasar a continuación. Pueden elegir entre escucharme o poner a prueba si estoy fanfarroneando sobre mis habilidades. Pero les prometo que mi bisabuela podía dominar a cualquier lobo dentro de su alcance. Yo heredé esa habilidad junto con otras que probablemente hayan olvidado. Liberó a Vincent, que se derrumbó en el suelo, jadeando. Los otros alfas dieron varios pasos atrás. Su Majestad, dijo la oráculo Vera por primera vez. Su antigua voz transmitía el peso de los siglos. La línea de sangre plateada fue eliminada porque Isabela quería unir todos los territorios de los hombres lobo bajo una sola corona. La conspiración tuvo éxito porque tú la sancionaste, ya que temías perder tu propio trono a manos de alguien más poderoso que tú. La expresión del rey Aldrich se endureció. Eso era necesario para la estabilidad de tu continuo reinado. Corrigió el oráculo Vera. Pero ahora su nieta está ante ti, despierta y consciente del alcance total de tu traición. La pregunta es, ¿qué pasará ahora? La sala del trono quedó en silencio mientras todos procesaban las implicaciones. Lyra podía sentir cómo cambiaban las corrientes sobrenaturales a medida que los lobos de todo el castillo se daban cuenta de su presencia y su poder. Algunos tenían miedo, otros sentían curiosidad. Unos pocos sentían algo que podría haber sido esperanza. Voy a hacerte una oferta, dijo Lyra, dirigiéndose directamente al rey Aldrich. Una oportunidad para salvar esta situación sin derramamiento de sangre. Te escucho. Permites que mi desafío contra Cade se lleve a cabo según lo previsto, pero de forma justa, sin mejoras por su parte, sin intentos de asesinato por la mía, sin combates amañados. Solo dos lobos resolviendo una disputa legal según vuestras propias leyes. Hizo una pausa para que asimilaran lo dicho. Si me derrota legítimamente, aceptaré el resultado y abandonaré el reino para siempre. Y si tú ganas, si yo gano, reclamaré el territorio al que tengo derecho legalmente. Y tú dejarás de tratar a los lobos rechazados como basura desechable. La voz de Lyra se endureció. No pretendo derrocarte ni unir los reinos ni recrear el imperio de mi abuela. Solo quiero vivir sin tener que mirar constantemente por encima del hombro por si me apuñalan por la espalda. El Alfa Marcus se rió con amargura. ¿Esperas que creamos que te conformarás con un solo territorio? ¿Que no usarás tus habilidades para expandir tu poder hasta controlarlo todo? Espero que respetes tus propias leyes, replicó Lyra. O que admitáis que la justicia de los hombres lobo es una ficción diseñada para proteger a los poderosos y aplastar a cualquiera que se atreva a desafiar el statu quo. Giró lentamente, dirigiéndose no solo a los conspiradores, sino a todos los lobos cuyos sentidos agudizados estaban siguiendo este enfrentamiento desde otros lugares del castillo. Sé que todos estáis escuchando. Todos los alfas, todos los betas, todos los lobos que habéis venido a verme morir mañana por la noche para vuestro entretenimiento. Su voz se transmitió a través de los lazos de la manada y los canales sobrenaturales, llegando a cientos de oyentes simultáneamente. Os han dicho que soy una amenaza para la estabilidad, que soy peligrosa, que la estirpe plateada merece la extinción. Hizo una pausa, dejando que el silencio se prolongara. Pero preguntaos, ¿quién lo decidió? ¿Quién declaró que mi familia era demasiado peligrosa para existir? ¿Quién redactó las leyes que permiten a los alfas poderosos rechazar y destruir a sus parejas con impunidad? Sus ojos brillaron con más intensidad. Fueron los mismos lobos que más se benefician de manteneros a todos a raya.
Los mismos lobos que planean asesinarme mañana porque les aterroriza lo que podría pasar si todos vosotros os dierais cuenta de que tenéis más poder del que os han hecho creer. Las corrientes sobrenaturales del castillo cambiaron cuando sus palabras dieron en el blanco. Podía sentir cómo las dudas se extendían entre los lobos reunidos. Preguntas que habían sido reprimidas durante generaciones exigían ahora respuestas. Majestad, dijo, volviéndose hacia el rey Aldrich, tienes hasta el amanecer para decidir. O respetas tus leyes y dejas que mi desafío se lleve a cabo de forma justa, o invoco el legado de mi abuela y empiezo a hacer las cosas como ella las habría hecho. ¿Es eso una amenaza? Es una elección. La sonrisa de Lyra era afilada. Mi abuela quería gobernar mediante la fuerza porque creía que los hombres lobo necesitaban una mano dura para sobrevivir. Yo prefiero vivir en un mundo donde la justicia realmente signifique algo, donde los derechos legales no sean solo ficciones convenientes detrás de las cuales se esconden los poderosos. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. Ah, y una cosa más. Sé lo de las mejoras que recibió Cade. Sea lo que le dio ese alquimista, debe revertirse antes de mañana por la noche o el desafío se dará por perdido y reclamaré mi compensación por defecto. No puedes demostrarlo. Puedo sentir la corrupción química en su sistema desde aquí. Lyra interrumpió a Alpha Marcus. Mis habilidades incluyen detectar alteraciones sobrenaturales en la biología de los lobos. Así que, o bien lucha contra mí limpiamente, o bien admite públicamente que ha amañado el desafío y acepta las consecuencias legales. Se dirigió hacia la puerta. La oráculo Vera se puso a su lado. Los guardias reales se apartaron automáticamente. Sus lobos reconocían su linaje superior, aunque sus mentes humanas aún no lo hubieran comprendido. El rey. La voz del rey Aldrich la detuvo en el umbral. Si acepto tus condiciones, si el desafío se desarrolla de forma justa y tú ganas, ¿qué pasará entonces? ¿Qué es lo que realmente quieres? Ella miró por encima del hombro al anciano monarca que había sancionado el genocidio de su familia y casi había logrado terminar el trabajo. Quiero lo que todo lobo rechazado quiere, Majestad, que se me vea como algo más que un inconveniente político, que mi valor se determine por mis decisiones y no por mi linaje, mi belleza o lo útil que sea para las ambiciones de otra persona. Sus ojos se posaron en cada uno de los alfas conspiradores por turno, y quiero que todos recuerden este momento. Recordar lo que pasó cuando acorralaron a una sangre plateada y asumieron que moriría en silencio, porque el próximo lobo rechazado que invoque sus derechos podría no estar tan interesado en soluciones pacíficas como yo. El camino de vuelta a su torre fue surrealista. Todos los lobos con los que se cruzó sintieron su poder y o bien inclinaron la cabeza en señal de sumisión o la miraron con sorpresa y reconocimiento. Cuando llegó a sus aposentos, todo el castillo estaba alborotado con la noticia de su transformación. La oráculo Vera la siguió al interior. Su rostro anciano, orgulloso y preocupado a partes iguales. Eso ha sido lo más valiente o lo más estúpido que he visto nunca, dijo. Quizá ambas cosas. Lyra se derrumbó sobre su cama, repentinamente agotada a pesar de sus habilidades mejoradas. ¿Crees que aceptarán unas condiciones justas? Creo que no les has dado otra opción. Si se niegan, ya has revelado su conspiración a todos los lobos que estaban al alcance del oído. Las consecuencias políticas serían catastróficas. La oráculo Vera se acomodó en la silla, pero prepárate para que intenten algo sutil. Ahora están acorralados, lo que los hace desesperados. Lyra asintió con sus sentidos mejorados monitoreando las corrientes sobrenaturales en todo el castillo. Podía sentir al rey y a sus conspiradores discutiendo frenéticamente. Podía sentir la confusión y la creciente ira de Cad al enterarse de los acontecimientos de la noche. Podía sentir la abrumadora culpa y el miedo de Helena desde sus aposentos de invitados. Y, por debajo de todo eso, podía sentir algo más, una creciente ola de esperanza por parte de los lobos de menor rango del castillo, los sirvientes y guardias, y los miembros menores de la manada que nunca se habían atrevido a desafiar el orden establecido, pero que ahora veían cómo un lobo rechazado se enfrentaba a los alfas más poderosos del reino y sobrevivía.
Hemos iniciado algo, observó su lobo. Lo hayamos querido o no, oráculo, dijo Lyra en voz baja. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte para lo que viene después? ¿Y si gano mañana por la noche y luego descubro que no tengo ni idea de cómo liderar o cambiar nada significativo? La antigua sonrisa de la mujer lobo fue amable. Entonces aprenderás, niña, de la misma manera que todos los líderes a lo largo de la historia han aprendido, cometiendo errores, pidiendo ayuda y negándose a rendirse cuando las cosas se ponen difíciles. Se levantó y se dirigió hacia la puerta. Descansa un poco. Mañana por la noche te enfrentarás a Cade en un combate que determinará no solo tu destino, sino posiblemente el futuro de todos los lobos rechazados del reino. Se detuvo en el umbral, sin presión. Después de que el oráculo Vera se marchara, Lyra se tumbó en la oscuridad con sus sentidos agudizados, vigilando las actividades nocturnas del castillo. Podía sentir cómo los sanadores reales purgaban a la fuerza las mejoras químicas de Cat de su sistema. Por lo que podía percibir, era un proceso doloroso. Podía sentir a los conspiradores del rey dispersándose hacia sus aposentos con planes revisados apresuradamente. Podía sentir a cientos de lobos en todo el castillo, preguntándose qué les depararía el mañana. Y en los aposentos de invitados, podía sentir a Helena llorando hasta quedarse dormida, mientras susurraba disculpas que nunca serían escuchadas. Lyra cerró los ojos e intentó descansar, pero el sueño no llegaba. La noche siguiente lo decidiría todo. Su futuro, su libertad, posiblemente su vida. Había pasado de ser una renegada impotente a una depredadora sobrenatural en menos de 24 horas. Y ahora cientos de lobos observaban para ver qué haría con unas habilidades que podían remodelar toda su sociedad. Sin presión, pensó, mirando al techo mientras se acercaba el amanecer. Sin presión alguna. Capítulo 10. Resolución. La arena de la luna creciente estaba diseñada para el espectáculo, no para la equidad. Lyra se encontraba en el centro del antiguo círculo de combate mientras miles de hombres lobo llenaban las gradas circundantes, sus voces creando un muro de sonido que habría sido abrumador antes de su transformación. Ahora sus sentidos mejorados filtraban el ruido en conversaciones individuales, permitiéndole oír todo, desde las apuestas emocionadas sobre su tiempo de supervivencia hasta las especulaciones susurradas sobre si los rumores de la sangre plateada eran ciertos. La luna colgaba llena y pesada sobre sus cabezas. Su luz convertía la arena de mármol blanco en algo etéreo y mortal. Al otro lado del círculo, Kate emergió de la entrada del alfa entre aplausos atronadores. Incluso purgado de sus mejoras químicas, era magnífico, alto y poderoso, moviéndose con la gracia depredadora de alguien que nunca había perdido una pelea en su vida. Sus ojos gris tormenta se fijaron en los de ella, y por un momento, el vínculo de pareja estalló entre ellos como un rayo. Ella podía sentir su confusión, su ira, su admiración renuente por lo que ella se había convertido. Y debajo de todo eso, enterrado tan profundamente que probablemente él mismo no lo reconocía. El rey Aldrich se encontraba en el palco real, con su anciana voz mágicamente amplificada para que se oyera en toda la arena. Nos reunimos esta noche para presenciar un desafío legal según las antiguas leyes, anunció. Lyra Silverblood, última heredera de la línea de sangre de la corona de la luna, ha invocado el derecho de desafío contra el Alpha Cade Blackthorn de los territorios del norte. Las condiciones son claras. Combate singular en forma transformada. Sin armas, sin ayuda. La victoria se obtendrá por sumisión, muerte o rendición. Hizo una pausa y sus ojos encontraron a Lyra a lo lejos. Que se sepa que este desafío se lleva a cabo bajo testimonio real, sin interferencia de partes externas. El resultado será respetado por todos, independientemente de las preferencias personales o las implicaciones políticas. La advertencia era clara. Se había ordenado a los conspiradores que se retiraran, al menos por esta noche. Combatientes, prepárense, ordenó el rey Aldrich. A mi señal pueden comenzar. Lyra se transformó en su forma de lobo, sintiendo cómo el poder recorría su cuerpo mejorado. Ahora era enorme,
casi el doble del tamaño de la jaula, incluso en su forma alfa, con un pelaje negro plateado que parecía beber la luz de la luna y unos ojos que ardían con fuego interior. La multitud se quedó boquiabierta ante la visión. No era un lobo cualquiera, era algo salido de una leyenda, una criatura que pertenecía a las antiguas historias sobre la propia diosa de la luna. Cade también se transformó, con una impresionante forma de lobo, pero que de repente parecía casi pequeña en comparación. Su pelaje negro se erizó con agresividad, pero ella podía sentir su incertidumbre. Esta no era la presa fácil que le habían prometido cuando aceptó el desafío. Esto era algo completamente diferente. Comiencen. La voz del rey Aldrich resonó como un latigazo. Cade se abalanzó inmediatamente, moviéndose con la velocidad y precisión de un entrenamiento de combate exhaustivo. Apuntó a su garganta. Un golpe mortal diseñado para acabar con la lucha en segundos. Los reflejos mejorados de Lyra, hacían que él pareciera moverse a cámara lenta. Ella se apartó fácilmente, utilizando su mayor tamaño para desequilibrarlo con un golpe casual de una de sus enormes patas. Cade rodó por el mármol, se recuperó con una agilidad impresionante y volvió a lanzarse sobre ella. Esta vez ella lo atrapó en pleno salto, cerrando sus mandíbulas alrededor de su hombro con suficiente fuerza como para hacerle gritar de dolor. Pero no lo aplastó. Todavía no. En cambio, lo lanzó por la arena como si fuera un muñeco de trapo. Los vítores emocionados de la multitud se convirtieron en murmullos confusos. Esto no era una pelea, era una demostración de superioridad abrumadora. Cade se puso en pie con dificultad, con la sangre empapando su pelaje donde los dientes de ella le habían perforado el hombro. Ahora tenía los ojos desorbitados. La cuidadosa estrategia de un luchador entrenado daba paso al instinto de supervivencia desesperado. «Tiene miedo», observó su lobo. «Bien, que sienta lo que sentimos nosotros cuando nos rechazó delante de todo el mundo». Pero mientras Cade daba vueltas cansado, buscando una oportunidad que no existía, Lyra sintió algo inesperado. Piedad. Recordó el diario de Celeste, las entradas que describían a un hombre tan aterrorizado por la vulnerabilidad que prefería destruir su propia felicidad antes que arriesgarse a que lo conocieran de verdad. Recordó las palabras de la oráculo Vera sobre el poder que amplificaba lo que ya estaba dentro y se dio cuenta de que lo que sentía no era ira asesina ni ansia de venganza. Era decepción. Decepción porque alguien con tanto potencial había elegido el miedo en lugar del crecimiento. Porque un alfa que podría haber sido grande se había conformado con ser simplemente poderoso. Porque su compañero, el lobo que la propia diosa de la luna había elegido para ella, prefería matarla antes que enfrentarse a su propia cobardía emocional. Cade volvió a lanzarse y esta vez Lyra no esquivó el ataque. Dejó que la derribara, dejó que sus mandíbulas se cerraran sobre su cuello en lo que habría sido una mordedura mortal para cualquier lobo normal. Pero su cuerpo transformado estaba lejos de ser normal. Sus dientes no podían penetrar su piel reforzada. Sintió la presión, pero no el dolor, y la confusión y el asombro que irradiaba era casi cómico. «Esto es lo que rechazaste». Se lo transmitió a través de los lazos de la manada. Sabía que él podía oírla incluso en forma de lobo. Este poder, esta herencia, esta conexión, lo tiraste todo por la borda porque tenías demasiado miedo de ser vulnerable. Ella lo apartó con un mínimo esfuerzo, levantándose en toda su altura para que toda la arena pudiera ver a la enorme loba plateada en todo su aterrador esplendor. «Podría matarte ahora mismo», continuó. «Acabar con esto en segundos y reclamar todo lo que intentaste negarme. Tu territorio, tus recursos, tu manada». Cade se puso en pie con dificultad. Su forma de lobo estaba maltrecha y ensangrentada, pero en lugar de atacar de nuevo, hizo algo que sorprendió a todos los espectadores. Inclinó la cabeza en señal de sumisión. La arena estalló en caos. Los alfas no se sometían, y menos aún a parejas rechazadas, y mucho menos en desafíos públicos con miles de testigos. Pero allí estaba Cade, el alfa más poderoso de los territorios del norte, ofreciendo su garganta a una loba a la que había intentado destruir menos de una semana antes. ¿Por qué?
Lyra le preguntó a través de su conexión. Sintió su respuesta cruda, llena de emociones que había pasado toda su vida reprimiendo. Porque tenías razón en todo. Tenía tanto miedo de necesitarte que me convencí a mí mismo de que no merecías la pena. Pero aquí, viendo en lo que te has convertido, a pesar de todo lo que hice para destruirte, levantó ligeramente la cabeza y se encontró con sus ojos ardientes. No merezco tu misericordia, pero te la pido de todos modos. Lara se quedó paralizada, dividida entre la satisfactoria simplicidad de la venganza y la complicada confusión de la clemencia. Su loba quería sangre, quería hacerle pagar por cada momento de humillación y dolor, pero su corazón humano recordaba las entradas del diario de Celeste. Recordaba que Cade era tan víctima del sistema como ella, solo que de una manera diferente. Le habían enseñado que la vulnerabilidad era debilidad, que las conexiones genuinas eran peligrosas, que el valor de un alfa se medía en poder y no en compasión. Podía matarlo y demostrar que los fuertes sobrevivían aplastando a los débiles. O podía perdonarle la vida y demostrar que la fuerza incluía elegir la misericordia cuando se tenía todo el derecho a elegir la violencia. Levántate, le ordenó a través de su vínculo. Esta pelea ha terminado, pero aún no estás muerto. Cade se levantó lentamente, su forma de lobo temblando con una mezcla de alivio y vergüenza. Lyra volvió a su forma humana, de pie desnuda a la luz de la luna, con poder irradiando de cada centímetro de su cuerpo transformado. La oráculo Vera ya se dirigía hacia ella con ropa, pero la voz de Lyra resonó en la silenciosa arena antes de que pudiera cubrirse. Yo, Lyra Silverblood, reclamo la victoria en este desafío por sumisión, anunció. Como es mi derecho, según las antiguas leyes, reclamo una compensación equivalente a lo que habría ganado a través del vínculo de pareja. Hizo una pausa, dejando que todos los espectadores asimilaran las implicaciones legales. Sin embargo, también invoco mi derecho a negociar los términos específicos de esa compensación con la parte derrotada. En lugar de reclamar el territorio de Cad directamente, propongo un acuerdo alternativo. El rey Aldrich se inclinó hacia adelante en su palco real, claramente fascinado por este inesperado giro de los acontecimientos. Los territorios del norte se dividirán, continuó Lyra. Cade conserva el control de las regiones principales y de su manada actual, pero las zonas fronterizas, los territorios donde los lobos rechazados y los renegados luchan actualmente por sobrevivir, pasarán a ser míos. Crearé una nueva manada para los lobos que han sido rechazados por el sistema actual. Un lugar donde tu valor no venga determinado por tu linaje o tus conexiones políticas, sino por tus decisiones y tu carácter. La arena estalló en susurros de sorpresa. Básicamente, estaba creando un santuario para los indeseables de la sociedad sobrenatural y lo hacía con la autoridad legal que le confería haber derrotado a un alfa en un desafío. Además, dijo, alzando la voz por encima del alboroto, cualquier alfa que rechace a una pareja verdadera a partir de hoy deberá ofrecer una compensación equivalente directamente a la parte rechazada. Se acabaron las desapariciones silenciosas. Se acabaron los exilios convenientes. No más lobos desechados por ser políticamente inconvenientes. Se volvió para mirar directamente al rey Aldrich. Estos términos son mi reclamación oficial de compensación. Confío en que los honrará, al igual que prometió honrar el resultado de este desafío. El anciano monarca permaneció en silencio durante un largo momento, sus ojos calculadores estudiándola con una nueva apreciación. Los términos son inusuales, dijo finalmente, pero legales según las antiguas leyes. Muy bien, Lyra Silverblood. Su reclamación es reconocida. Las tierras fronterizas de los territorios del norte te son concedidas como territorio soberano con plenos derechos para establecer las leyes de la manada como mejor te parezca. Se levantó de su trono y sus siguientes palabras tuvieron el peso de un decreto real. Que se sepa en todos los territorios de los hombres lobo que la estirpe de sangre plateada ha regresado, y que también se sepa que las leyes relativas a los vínculos de pareja y al rechazo han sido revisadas para incluir una compensación obligatoria. Cualquier alfa que viole estos términos responderá ante la corona. La reacción de la multitud fue mixta.
emoción por parte de los lobos de menor rango, preocupación por parte de los alfas establecidos y algo parecido a la esperanza por parte de aquellos que habían experimentado el rechazo. Lyra se puso la ropa que le proporcionó la oráculo Vera, sintiendo el peso de miles de ojos observando cada uno de sus movimientos. Había llegado a esta arena esperando morir y, en cambio, había creado algo que podría cambiar la sociedad de los hombres lobo para mejor. No estaba mal para una renegada rechazada. Su lobo ronroneó con satisfacción. Cage volvió a su forma humana, luciendo más pequeño y vulnerable que nunca. Se acercó lentamente, manteniendo la cabeza inclinada en un gesto de sumisión continua. Lyra, dijo en voz baja, con la voz ronca por la emoción. Sé que no merezco pedir esto, pero el vínculo de pareja, ¿hay alguna posibilidad? Ella sintió la conexión entre ellos, aún presente a pesar de todo lo que había sucedido. El regalo de la diosa de la luna no había sido destruido por el rechazo o la violencia. Seguía ahí, esperando a ver qué decidían hacer con él. El vínculo existe, dijo con cautela. Pero los vínculos requieren confianza, Katie. Y ahora mismo, no confío en que no me rechaces de nuevo en cuanto te resulte políticamente conveniente. Su rostro se contrajo con auténtico dolor. Lo entiendo. Sin embargo, continuó sorprendiéndose a sí misma. Las personas pueden cambiar. Si realmente te esfuerzas por convertirte en alguien capaz de mostrar una vulnerabilidad genuina, en lugar de limitarte a desempeñar el papel que crees que debe desempeñar un alfa, tal vez podamos retomar esta conversación dentro de unos años. No era perdón, y desde luego no era reconciliación, pero eran posibilidades, que era más de lo que cualquiera de los dos tenía derecho a esperar después de todo lo que había sucedido. Me lo ganaré, prometió Kay. No importa cuánto tiempo me lleve, demostraré que puedo ser mejor de lo que era. Ya lo veremos, respondió Lyra con neutralidad. Se alejó de él y de la arena. La oráculo Vera se puso a su lado mientras caminaban hacia la salida. Detrás de ellas, la multitud ya se estaba dispersando. Miles de conversaciones comenzaban sobre lo que acababan de presenciar y lo que podría significar para el futuro. Menuda noche. La oráculo Vera observó a Riley. Acabas de reescribir la política de los hombres lobo, has establecido un santuario para los lobos rechazados y has dejado viva a tu sirvienta, pero completamente humillada. Tu abuela estaría orgullosa. ¿Lo estaría? Preguntó Lyra. Ella quería gobernar mediante la fuerza. Yo estoy intentando cambiar las cosas mediante una reforma legal y dando ejemplo. Exactamente, sonrió la anciana hombre lobo. Ella intentó salvar la sociedad de los hombres lobo dominándola. Tú intentas salvarla demostrando que la misericordia y la fuerza no son mutuamente excluyentes. Es un enfoque más sutil, pero potencialmente más eficaz a largo plazo. Salieron de la arena al aire fresco de la noche, y Lyra respiró profundamente la libertad. Estaba viva, era poderosa, tenía territorio y reconocimiento legal y la oportunidad de construir algo significativo a partir de los escombros de su rechazo. Y lo había conseguido sin convertirse en el monstruo que esperaban que fuera. No está mal para una semana de trabajo, pensó. 3 meses después, las zonas fronterizas de los territorios del norte se habían transformado de una forma que Lyra no había imaginado posible. Donde antes había campamentos rebeldes en dificultades, ahora había asentamientos establecidos. Donde antes había una supervivencia desesperada, ahora había una comunidad. Los lobos rechazados de todo el reino habían venido en busca de refugio, y Lyra los había acogido a todos. Su manada había crecido hasta alcanzar casi los 200 lobos, parias, renegados y aquellos que simplemente no encajaban en la estructura tradicional de la manada. Estaban construyendo algo nuevo allí, algo que valoraba a los individuos por sus contribuciones en lugar de por su linaje. No era perfecto. Todavía había disputas territoriales con las manadas vecinas. Todavía había presión política por parte de los alfas, que resentían los cambios que ella había impuesto en su sociedad. Pero cada día llegaban nuevos lobos en busca de refugio, nuevas historias de parejas que invocaban su derecho a una compensación, nuevas pruebas de que el sistema estaba cambiando lentamente.
Alina había venido a visitarla la semana pasada, pidiendo un perdón que Lyra no estaba dispuesta a conceder. Pero habían hablado de verdad, por primera vez en meses. Quizás algún día reconstruirían su relación y la convertirían en algo honesto. O quizás no. En cualquier caso, Lyra estaba aprendiendo que podía sobrevivir sin la aprobación de su madre adoptiva. Katie se había mantenido al margen, trabajando en su propio territorio y, según se decía, tratando a los miembros de su manada con una imparcialidad sin precedentes. Lyra se enteró a través de la oráculo Vera de que había comenzado una terapia con un consejero sobrenatural, abordando realmente los problemas emocionales que habían llevado a su patrón de rechazo. Quedaba por ver si eso sería suficiente para salvar su vínculo de pareja, pero al menos lo estaba intentando. En cuanto a Lyra, se encontraba en el acantilado contemplando su nuevo territorio, viendo cómo se ponía el sol sobre las tierras que ahora pertenecían a su manada. Los lobos que antes habían sido invisibles ahora estaban construyendo hogares, vidas y futuros. Lo hemos conseguido, dijo su lobo con satisfacción. Hemos sobrevivido. Reclamamos nuestro poder y lo usamos para ayudar a los demás en lugar de aplastarlos. Lo hicimos, asintió LRA en voz alta, sintiendo el peso de la responsabilidad y la posibilidad en igual medida. Ella era Lyra Silverblood, la última heredera de la línea de sangre de la corona de la luna, alfa de la manada de Borderlands. Era poderosa más allá de lo imaginable, reconocida legalmente y, por fin, valorada exactamente por quien había elegido ser. Y en un mundo que había intentado con todas sus fuerzas destruirla, esa podría haber sido la mayor victoria de todas. Si el viaje de Lyra, desde ser una compañera rechazada hasta convertirse en una poderosa alfa, te ha inspirado, suscríbete para apoyar más historias que demuestren que tu valía no la determinan aquellos que te subestiman. Cada suscripción nos ayuda a traerte historias de lobos que se niegan a permanecer invisibles.